Imagina descubrir que los secretos de tu familia no solo te han perseguido toda tu vida, sino que te han condenado a un destino del que no puedes escapar. Eso es lo que le ocurrió a Valeria. En una decisión desesperada por romper un ciclo de traiciones y maldiciones, liberó algo mucho más oscuro de lo que imaginaba. ¿Estás dispuesto a enfrentar la verdad, aunque cueste tu alma? A veces, conocer el pasado es la única forma de liberarse, pero hay un precio que no siempre estamos preparados para pagar. ¿Qué harías tú si fueras Valeria? Esta historia es más que un misterio, es un sacrificio. Y su costo podría ser el nuestro. La mesa estaba silenciosa, pero no por la falta de conversación. No. El ambiente estaba cargado de una tensión palpable, de esas que se sienten en cada suspiro, en cada movimiento. Valeria no podía evitar sentir cómo el aire se espesaba a medida que las horas avanzaban. La comida, como de costumbre, era opulenta, llena de platos sofisticados y aromas que evocaban el pasado, pero para ella nada de eso importaba. No en ese momento. Valeria, ¿en qué estás pensando?, preguntó su madre, Elena, con la voz suave, casi como si intentara pescar su atención sin interrumpir el flujo de pensamientos que, evidentemente, nublaban la mente de su hija. Valeria levantó la mirada, buscando algo en los ojos de su madre, pero no encontró más que preocupación. En esos días, la relación entre ellas había pasado de ser cercana a una serie de silencios incómodos. Elena siempre trató de ser la voz de la razón, pero Valeria sentía que su madre se había rendido, que ya no la comprendía, o quizás nunca la entendió. «No es nada, mamá», respondió ella, tratando de disimular el rencor que le burbujeaba por dentro. La abuela Matilde, sentada en la cabecera de la mesa, no dejó pasar mucho tiempo antes de que su mirada se fijara en Valeria, como si pudiera leerla de una forma que los demás no podían. A sus 75 años, Matilde tenía esa presencia imponente que era difícil ignorar, aun cuando su rostro mostraba signos de los años. A veces, Valeria pensaba que su abuela parecía más una figura de autoridad que una familiar. «Te noto rara, Valeria», dijo Matilde, con esa calma fría que solo los mayores saben manejar. En su tono había algo más, un filo sutil que cortaba cualquier intento de evasión. Valeria respiró hondo. La discusión que había mantenido con su abuela en las semanas anteriores había dejado una herida abierta y aunque lo intentara, no podía evitar sentir una profunda frustración hacia ella. Las palabras estaban a punto de salir. «¿Sabes qué, abuela? Ya basta», dijo, de golpe, dejando que la rabia invadiera su voz. «Siempre has estado con tus reglas y tus secretos, porque nadie puede ver lo que pasa realmente en esta familia. Todo el mundo se hace el ciego, como si fuéramos perfectos, pero no lo somos, y lo sé». El rostro de Matilde se endureció en un instante. Un gesto que Valeria conocía bien. Era el tipo de mirada que hacía que todos se callaran. Solo que Valeria ya no se sentía intimidada por ella. «¿Qué estás insinuando, Valeria?», dijo Matilde, manteniendo la calma, pero había algo en su tono que sugería que esta vez la situación era diferente. Valeria no se detuvo. Las palabras comenzaron a salir sin control, como si finalmente hubiera encontrado el espacio para liberar todo lo que llevaba dentro. «Lo que sé es que hay cosas que nunca se dicen en esta casa, cosas que están guardadas, escondidas, bajo llave, pero yo las conozco, abuela. Sé lo que pasó con el dinero, con los negocios, con ese pacto del que nadie habla. Sé que no somos una familia normal». Elena palideció al escuchar las palabras de su hija, pero fue Matilde quien reaccionó primero. Se levantó de la mesa de manera brusca, sus manos apretando los bordes de la silla con tal fuerza que Valeria pudo escuchar el crujir de la madera. La furia en sus ojos era evidente, pero también una tristeza profunda. «No tienes idea de lo que estás diciendo, Valeria», dijo, con voz grave, antes de volverse hacia Elena, que apenas podía reaccionar. «Esto ya ha ido demasiado lejos». El silencio que siguió fue absoluto. La tensión en el aire estaba casi a punto de romperse, como una cuerda tensada al límite. Finalmente, Matilde habló de nuevo. «Es suficiente. Valeria, necesitas aprender una lección. El mundo no es un lugar para soltar lo que no debes. Vas a irte. No puedo seguir tolerando tu actitud. Irás a la casa en el campo. Allí pasarás un tiempo. Tal vez, cuando regreses, puedas ser alguien que sabe cómo comportarse». Valeria la miró, sin entender, como si esas palabras fueran una condena. La idea de ser enviada a esa casa antigua, solitaria, rodeada de silencio, le pareció aún más cruel que la propia discusión. «¿A dónde? ¿Qué quieres decir?», preguntó Valeria, sintiendo como una mezcla de impotencia y enojo comenzaba a brotar con fuerza. «Vas a ir al campo», repitió Matilde, sin titubear. «La casa de los abuelos. Ahí aprenderás lo que significa la responsabilidad.
La joven se quedó en silencio, mirando a su madre, buscando alguna respuesta, algún consuelo. Pero Elena solo suspiró, sin atreverse a intervenir. «Te irás mañana», dijo Matilde con firmeza, antes de volverse y salir de la habitación. El tiempo parecía haberse detenido. Valeria no sabía si debía gritar, llorar o simplemente salir corriendo. La confusión la invadió por completo. ¿Por qué la estaban enviando allí? ¿Qué esperaba su abuela de ella? ¿Qué secreto guardaba esa casa que la hacía tan especial? Al día siguiente, Valeria se despertó con el sonido de la camioneta llegando frente a la puerta. Miró una última vez a su madre, que parecía tan distante, tan ausente, y luego se giró para mirar el rostro de su abuela, cuya expresión no había cambiado en lo más mínimo. Sabía que no había vuelta atrás. La despedida, aunque no definitiva, la dolía más de lo que esperaba. La joven respiró hondo y salió hacia el futuro incierto que la esperaba, un futuro lleno de oscuridad y secretos que comenzaba en aquella casa en el campo. La carretera se estiraba ante ella como una serpiente interminable, enroscándose y desapareciendo en el horizonte. Valeria, sentada en el asiento trasero de la camioneta, no podía dejar de mirar hacia afuera. El paisaje era sombrío, casi irreal. Las montañas distantes parecían imponentes, cubiertas por un manto gris, y los árboles, tan altos y frondosos, se alzaban como sombras gigantes, observando en silencio su paso. A lo lejos, el sol comenzaba a ocultarse, tiñendo el cielo de un tono rojizo, que apenas iluminaba los contornos de las pequeñas aldeas que se asomaban en el camino. La conductora, una mujer de rostro impasible, no era precisamente lo que Valeria hubiera llamado una compañía agradable. No intercambiaban palabras, y en ese silencio, Valeria comenzó a sentir cómo su angustia crecía. Sabía que había algo extraño en ese viaje, algo que no podía explicarse con simples palabras, pero no entendía bien qué era. El trayecto parecía eterno. La carretera se adentraba en una zona boscosa, donde la vegetación cubría casi todo el paisaje y las sombras se alargaban a medida que la luz del día se desvanecía. Valeria, apretando las manos sobre su regazo, miraba el panorama con atención, intentando no pensar en la conversación que había tenido con su abuela, ni en la sensación de abandono que aún la carcomía por dentro. Estaba furiosa, sí, pero también asustada. La idea de estar completamente sola en esa casa del campo le resultaba más aterradora de lo que había anticipado. «Aquí estamos», dijo de repente la conductora, con una voz monótona que rompió el silencio. Valeria miró hacia adelante y vio, en medio de la oscuridad, una casa antigua que se alzaba imponente, como un espectro. La mansión, que parecía estar hecha de piedra oscura, se veía aún más aterradora en la penumbra. Las ventanas estaban oscuras y las persianas, medio caídas, daban la sensación de que la casa estaba deshabitada desde hacía siglos. En cuanto la camioneta frenó frente a la entrada, Valeria sintió un escalofrío recorrerle la columna. Esa casa era como si tuviera vida propia. La conductora no dijo nada más. Se limitó a abrir la puerta y Valeria, con paso vacilante, salió del vehículo. El aire frío de la noche la envolvió de inmediato, haciéndola sentir aún más pequeña e insignificante frente a esa mansión. La puerta de entrada, que parecía haber estado cerrada durante mucho tiempo, crujió al abrirse, como si se estuviera despertando después de un largo letargo. Valeria dio un paso hacia adentro, y el sonido de sus botas al golpear el suelo resonó en el vacío, como un eco que la acompañaba en cada paso. Al entrar, la casa le pareció aún más grande de lo que había imaginado. El recibidor estaba iluminado solo por una luz tenue que venía de una lámpara antigua, suspendida del techo. Las paredes, adornadas con tapices antiguos y retratos de personas que Valeria no reconoció, parecían susurrar secretos que jamás se atreverían a revelar. Pero lo que realmente le heló la sangre fue el silencio. Era tan profundo, tan absoluto, que parecía ahogar cualquier intento de sonido. «Tu habitación está arriba», dijo la conductora, con una frialdad que no dejaba lugar a dudas. Ella no tenía interés en quedarse ni un segundo más en ese lugar. Valeria asintió en silencio y, sin más, subió las escaleras de madera que crujían bajo su peso. Cada escalón parecía un aviso, una señal que la advertía que lo que iba a encontrar allí no sería nada sencillo. Al llegar al piso superior, encontró un largo pasillo, oscuro y desordenado. Las puertas de las habitaciones se alineaban a ambos lados, pero ninguna parecía invitarla a entrar. Todo estaba impregnado de un aire pesado, como si la casa hubiera estado esperando su llegada durante generaciones. Al fondo, en una pared distante, colgaba un retrato grande, uno que Valeria no pudo evitar observar con detenimiento. Era una pintura en tonos sepias, con una figura masculina que la miraba fijamente desde el lienzo.
Los ojos del hombre en el retrato eran tan penetrantes que Valeria sintió como si, por un instante, estuviera observándola a ella. Su rostro, impasible, parecía congelado en el tiempo, como si llevara siglos aguardando algo, quizás una respuesta, quizás un perdón. Valeria desvió la mirada, tratando de disipar la incomodidad que la envolvía. Se acercó a la puerta de lo que parecía ser su habitación, la cual estaba cerrada. Con un leve empujón, la puerta cedió y se abrió, revelando una habitación austera, apenas amueblada, con una cama antigua de hierro y una mesa de madera que parecía sacada de otro tiempo. Se sintió pequeña en ese espacio. La habitación estaba bañada en una luz pálida que venía de la ventana, y al mirar por ella, Valeria vio el jardín que rodeaba la casa. Todo estaba envuelto en una niebla espesa que cubría los árboles y las plantas, dándole un aire espectral al paisaje. La soledad del lugar le parecía más profunda de lo que había imaginado. Decidió dejarse caer sobre la cama, dejando que el cansancio de tantas emociones la invadiera. Cerró los ojos, pero no pudo evitar pensar en lo que la había llevado hasta allí. Porque su abuela la había mandado a este lugar. ¿Qué secretos escondía esta mansión que ella no alcanzaba a entender? El silencio era casi insoportable, y luego, cuando ya pensaba que se había acostumbrado al pesado silencio, una leve brisa hizo que la puerta se cerrara de golpe. Valeria se incorporó, sorprendida por el sonido repentino, pero cuando miró, la puerta estaba de nuevo cerrada. Sin embargo, algo extraño ocurrió. Al mirar de nuevo el retrato que colgaba en la pared, vio que el hombre en la pintura parecía haber movido ligeramente la cabeza. O al menos, eso le pareció a ella. Un escalofrío recorrió su espalda y sin saber por qué, sintió una urgencia de salir de la habitación, de escapar de aquel lugar, como si algo la estuviera observando. Pero la puerta ya estaba cerrada y el eco de sus propios pasos resonaba de nuevo en el pasillo vacío. La inquietud que sentía era más intensa de lo que había imaginado. Algo estaba profundamente mal en esa casa y no podía explicarlo. La sensación de inquietud no la abandonó ni por un instante. Valeria intentó calmarse, pero cada rincón de la mansión parecía estar lleno de secretos, de una presencia invisible que la observaba sin descanso. Había algo perturbador en la forma en que la casa parecía respirar, como si estuviera viva, absorbiendo cada uno de sus movimientos. Los retratos, colgados en las paredes, la rodeaban a cada paso que daba. Mientras caminaba por los pasillos, la joven notaba cómo esos ojos pintados la seguían. Al principio, pensó que era solo su imaginación, pero con cada retrato que pasaba, la sensación de ser observada se intensificaba. Eran pinturas antiguas, con figuras solemnes y rostros serios que no parecían pertenecer a este tiempo. La mayoría de ellos mostraban a personas que no conocía, pero uno en particular llamó su atención, un hombre de mirada penetrante, con barba bien cuidada y ojos oscuros, casi imposibles de leer. Valeria se detuvo frente al retrato, la tensión en su pecho aumentando. Algo en ese rostro la perturbaba. No era solo la intensidad de su mirada, sino la sensación de que algo, o alguien, estaba atrapado detrás de esos ojos. Era como si el hombre pintado en el lienzo estuviera pidiendo algo, esperando que alguien respondiera. Un escalofrío recorrió su espalda, y por un momento, pensó que el retrato se movía, aunque solo fuera un leve estremecimiento. Decidió seguir caminando, pero no pudo dejar de mirar el cuadro. Cuanto más lo observaba, más se sentía atraída por él, como si algo la empujara a acercarse. Y fue entonces cuando, al pasar cerca de la pintura, escuchó un sonido sutil, casi imperceptible, que provenía de la sala a la que había llegado. Como un susurro, o algo similar a un crujido. Era extraño, tan extraño, que Valeria no pudo evitar girarse hacia la sala. Caminó con cautela hacia el umbral y lo que vio la dejó paralizada. Desde el marco de la puerta, la luz débil del atardecer se filtraba por las cortinas raídas y en el centro de la sala, sobre una mesa de madera envejecida, había un objeto brillante que reflejaba la poca luz que quedaba. Al principio, Valeria pensó que solo era una ilusión, pero a medida que sus ojos se ajustaron a la penumbra, pudo ver que el objeto era una fotografía, una que no había visto antes. No era una simple fotografía de la familia, sino algo más inquietante. Una foto antigua, en blanco y negro, de lo que parecía ser una mujer con una expresión desesperada, casi como si estuviera pidiendo ayuda. Lo más extraño de todo era que la mujer en la foto tenía un rostro que le resultaba vagamente familiar. Valeria se acercó lentamente, su corazón latiendo fuerte en su pecho. Tomó la fotografía con manos temblorosas y al dar la vuelta vio que estaba escrita a mano una fecha, 1924. Y debajo, algo que la hizo dar un salto hacia atrás. Una sola palabra, escrita con tinta roja, ayúdame. Un frío helado se apoderó de su cuerpo.
¿Quién era esa mujer? ¿Por qué le pedía ayuda? ¿Y cómo sabía ella que Valeria estaría allí? La sensación de desorientación y miedo la embargó por completo. Algo definitivamente no estaba bien en esta casa, y esa foto, esa mujer, parecía tener algo que ver con el misterio que había comenzado a desentrañar. Decidió salir de la sala rápidamente, pero cuando giró para irse, algo en el ambiente cambió. De repente, el aire se hizo más espeso, como si la casa estuviera respirando más profundamente, como si algo hubiera despertado. Fue entonces cuando escuchó un ruido a su espalda, como un leve susurro, pero no pudo entender lo que decía. Volvió a girarse y al instante, los ojos del retrato del hombre que había observado antes parecieron moverse. No era una ilusión. Podía jurar que su mirada se había desviado ligeramente, como si en realidad la estuviera mirando, no desde un lienzo estático, sino desde un lugar mucho más cercano, más real. Valeria retrocedió, sintiendo el peso de cada uno de sus pasos sobre el suelo de madera, que crujía bajo su peso. La sensación de ser observada se intensificó, y esa sensación, ese nudo en el estómago, se hizo casi insoportable. De pronto, algo la impulsó a girarse y correr. No podía quedarse más tiempo en ese lugar, no podía soportarlo. Se dirigió hacia la puerta, pero antes de salir al pasillo, algo la detuvo. Un susurro, un murmullo tan bajo que, en un principio, pensó que era solo su mente jugando con ella. Pero cuando prestó atención, se dio cuenta de que venía de los propios retratos. Los ojos de los personajes pintados parecían moverse, y las bocas, distorsionadas, formaban palabras incomprensibles. Valeria, aterrada, salió corriendo por el pasillo, buscando desesperadamente una salida. Las luces de la casa comenzaron a parpadear, sumiendo el lugar en una oscuridad aún más profunda. La joven se sentía atrapada, como si los retratos, las paredes, todo el espacio a su alrededor estuviera cerrado contra ella. El peso de la casa era insoportable, como si el aire mismo estuviera cargado de una presencia invisible que la acosaba. De repente, escuchó una puerta abrirse con un crujido ensordecedor detrás de ella, y sin pensarlo, Valeria se giró. A través de la rendija de la puerta abierta, pudo ver algo que la hizo congelarse en el sitio. La figura del hombre del retrato, esa misma figura que había visto antes, apareció de pie en el umbral de la puerta, con la mirada fija en ella. La figura del hombre se mantenía inmóvil en el umbral de la puerta, pero sus ojos, esos ojos, seguían clavados en Valeria con una intensidad que la helaba hasta los huesos. El frío aumentó, y la joven sintió como su respiración se volvía irregular. No podía moverse, ni siquiera podía apartar la mirada. Algo en su interior la instaba a dar un paso atrás, pero sus pies parecían pegados al suelo, como si la casa misma la hubiera atrapado. En el silencio que se apoderó de la mansión, Valeria pudo escuchar su propio corazón latiendo con fuerza en su pecho, como si intentara escapar del pánico que la invadía. Las sombras en el pasillo parecían moverse, estirándose y contrayéndose, como si las paredes estuvieran vivas. La oscuridad a su alrededor se hacía más densa, y una sensación de opresión la invadió, como si el aire mismo fuera demasiado espeso para respirar. Finalmente, Valeria logró dar un paso atrás, y cuando lo hizo, la figura del hombre se desvaneció en un suspiro de aire frío. No había dejado de mirarla ni un solo instante, pero ahora solo quedaba la puerta abierta, vacía y silenciosa. El miedo la envolvía, y a pesar de que la visión de la figura había desaparecido, algo seguía allí, algo lo había dejado atrás. Valeria no podía dejar de pensar en la extraña sensación que la había invadido. ¿Era solo su mente jugando trucos con ella, o había algo más en esa casa, algo más oscuro, algo que no podía comprender? De pronto, escuchó un susurro, suave, casi inaudible, pero lo suficientemente claro como para hacer que su piel se erizara. «Ayúdame», decía la voz, «ayúdame». Las palabras parecían flotar en el aire, un eco que resonaba en su mente, como si viniera de todas partes. No pudo identificar de dónde provenía, pero en su interior sabía que no era una ilusión. La joven dio un paso hacia atrás, su pulso acelerado. El miedo se mezclaba con la confusión. Miró a su alrededor, pero no había nadie. Todo estaba en silencio, excepto por el susurro, que ahora sonaba como un lamento lejano. «Ayúdame». Entonces, el aire se volvió más pesado. La casa parecía retumbar, como si algo estuviera despertando en sus entrañas. La luz de las lámparas parpadeó de nuevo, y cuando Valeria miró hacia el pasillo, pudo ver una sombra moverse rápidamente a través de la oscuridad. No era una figura humana, sino algo más, algo etéreo. Sin pensarlo, Valeria corrió hacia la escalera y subió de dos en dos los escalones. No sabía que la perseguía, pero no iba a quedarse allí a esperar respuestas.
La ansiedad la cegaba y solo pensaba en escapar. En cuanto llegó al pasillo de arriba, la puerta de la habitación donde se había refugiado antes estaba abierta de par en par, como invitándola a entrar. Con el corazón desbocado, Valeria cruzó el umbral y cerró la puerta detrás de ella. El sonido de la puerta al cerrarse fue como un golpe sordo en la quietud de la casa. Se acercó rápidamente a la ventana, buscando algo, cualquier cosa que la sacara de esa mansión, pero solo vio el jardín cubierto por la niebla espesa que parecía engullir todo lo que se encontraba a su paso. El silencio volvió a caer, pero era un silencio diferente, mucho más pesado. Ahora parecía que la casa estaba esperando algo. La brisa fresca que entraba por la ventana movía ligeramente las cortinas, como si se tratara de una respiración tenue. Valeria no podía quedarse allí. Debía encontrar una forma de salir. Pero cuando se giró para salir de la habitación, una figura apareció frente a ella. Era el hombre del retrato. Estaba en la puerta, parado con la misma mirada penetrante que había visto antes, pero ahora no era solo un retrato. Estaba allí, en carne y hueso, pero su figura parecía translúcida, como si fuera una sombra. Valeria dio un grito, pero su voz fue absorbida por el aire denso y frío que los rodeaba. «¿Qué quieres de mí?», logró preguntar, su voz temblorosa. No podía comprender cómo estaba sucediendo esto. ¿Era real? ¿Era una ilusión? La figura del hombre no dijo nada, solo permaneció en su lugar, observándola fijamente. Y entonces, en un susurro, escuchó una voz que no provenía de la figura, sino de la casa misma. La maldición debe ser rota». Valeria dio un paso atrás, aterrada. ¿Qué maldición? ¿Por qué le hablaba a ella? ¿Por qué ahora? ¿Y por qué esta casa, esta mansión, parecía estar viva, consciente de su presencia? ¿Y qué relación tenía con su familia? El hombre desapareció tan repentinamente como había aparecido, y Valeria se quedó sola, temblando, con el eco de aquellas palabras resonando en su mente. La maldición debía ser rota. ¿Pero cómo? ¿Qué significaban esas palabras? Unas gotas de sudor frío comenzaron a caer por su frente. Algo le decía que la respuesta estaba allí, en esa casa, que no podía escapar sin antes descubrir la verdad. El retrato, el hombre, los susurros, todo estaba conectado, y Valeria se dio cuenta de que su única opción era enfrentarse a lo que fuera que acechaba en las sombras de su propia familia. Debía buscar respuestas, aunque eso significara desenterrar los oscuros secretos que todos habían intentado mantener enterrados. Decidida, salió de la habitación y comenzó a caminar por el pasillo, buscando pistas, cualquier cosa que le diera una pista sobre la maldición que había mencionado la figura. El silencio seguía siendo absoluto, pero esta vez Valeria no sentía el miedo de antes. Ahora solo sentía una necesidad urgente de entender. Cuando pasó por el salón principal, vio un objeto que la detuvo en seco. Un viejo diario, colocado sobre una mesa de madera. Sin dudarlo, se acercó y lo abrió. La respuesta que tanto temía encontrar estaba a punto de revelarse. El diario estaba cubierto de polvo, como si nadie lo hubiera tocado en años. Valeria lo abrió con delicadeza, temerosa de que la frágil tapa de cuero pudiera deshacerse en sus manos. El olor a humedad y a papel envejecido llenó sus pulmones, pero lo que la mantuvo concentrada fue lo que estaba escrito en la primera página. La letra era firme, aunque algo desordenada, como si quien escribiera estuviera escribiendo bajo una gran presión. No tardó en darse cuenta de que se trataba de las memorias de Carmen, una tía abuela que había vivido mucho tiempo antes de ella, cuya existencia apenas se mencionaba en la familia. Carmen había sido una mujer excéntrica, misteriosa para todos, pero ahora Valeria comprendía que su historia estaba conectada con la maldición de la que se hablaba en la casa. Si estás leyendo esto, es porque ya sabes lo que hay detrás de estos muros. La familia está maldita, todos estamos condenados a vivir bajo la sombra de un pacto oscuro. No te lo han contado, pero tú ya lo sabes, has llegado demasiado lejos para ignorarlo. Las palabras de Carmen dejaron a Valeria en silencio. ¿Sabía ella algo que nadie le había contado? ¿Qué pacto oscuro? La joven pasó las páginas con rapidez, con una creciente ansiedad que no podía controlar. Cada palabra que leía parecía confirmar sus peores sospechas. En el diario, Carmen detallaba las extrañas visiones que había tenido a lo largo de los años. Había escuchado voces, visto sombras, sentido presencias extrañas, como si la casa estuviera habitada por algo más que simples recuerdos. Las palabras de la tía abuela eran un testimonio de que, en algún momento de su vida, Carmen había comprendido que su familia había sellado un pacto con fuerzas que no podían entender. Hace más de un siglo, mi abuelo, Pedro, hizo un trato con los poderes oscuros. La familia buscaba poder, riqueza, influencia, pero lo que no sabían era que todo eso tenía un precio.
Los espíritus de nuestros antepasados están atrapados aquí, esperando que alguien rompa el ciclo. Pero romperlo no será fácil. Si decides hacerlo, perderás más de lo que estás dispuesto a sacrificar. Las consecuencias son irreversibles. Valeria sintió como el aire en la habitación se volvía aún más pesado. Las palabras de Carmen parecían cobrar vida y por primera vez comprendió la magnitud de lo que estaba ocurriendo. La familia no solo estaba atrapada por una maldición, había sido condenada por un pacto sellado hace generaciones. Y ahora, Valeria estaba atrapada en el centro de todo eso. De repente, un sonido la sacó de su lectura. Un susurro, bajo y tembloroso, como si viniera de todas partes. Giró rápidamente la cabeza, pero no había nadie en la habitación con ella. La puerta se cerró de golpe, sumiéndola en la oscuridad, y por un momento pensó que se desmayaría por la presión. Pero se obligó a mantenerse alerta. El susurro seguía allí, como una presencia invisible que la acechaba. «Ayúdame». La voz parecía provenir del retrato del hombre, el mismo que había visto antes. Valeria levantó la vista y lo que vio la paralizó. El retrato del hombre estaba ahora más cerca de lo que recordaba, como si su figura se hubiera movido de su sitio. «No, no puedes estar aquí», gritó Valeria, pero la figura no respondió. Solo la observaba, su rostro sereno pero implacable. Valeria se acercó al retrato, movida por una mezcla de rabia y terror. Lo que había visto en el cuadro ya no era solo una pintura. El hombre parecía estar vivo, o al menos su imagen era demasiado real, demasiado inquietante para ser solo un simple óleo sobre lienzo. Cuando sus dedos tocaron el marco, algo estremeció la casa. Un rugido, profundo y gutural, emergió de las entrañas de la mansión, sacudiendo las paredes. Valeria se apartó rápidamente, aterrada. El sonido la hacía sentir como si la casa misma estuviera viva, como si los gritos de los espíritus se estuvieran levantando de su tumba, listos para reclamarla. En un impulso, Valeria corrió hacia el pasillo, buscando alguna salida, cualquier forma de escapar de esa opresión. Pero, al llegar al final del corredor, se detuvo. Una figura apareció ante ella. Era la misma sombra, la misma que había visto en la primera noche, pero ahora tenía un rostro. Era el de un hombre mayor, con una barba larga y ojos oscuros que brillaban con una intensidad sobrenatural. «¿Quién eres?», Valeria preguntó, temblorosa, aunque sabía que no podía seguir huyendo. El hombre no respondió con palabras, pero la atmósfera en la habitación se volvió más pesada y las sombras en las paredes comenzaron a moverse. La figura parecía estar rodeada por una niebla densa, como si fuera parte del mismo espacio etéreo que la casa. «Soy Rodrigo», dijo finalmente la figura, su voz grave y resonante, «el que selló el destino de tu familia». Valeria, al escuchar el nombre, sintió un golpe en el pecho. El nombre de Rodrigo había aparecido en el diario de Carmen. Él había sido el ancestro que, según los relatos, había comenzado todo esto. «¿Qué quieres de mí?», preguntó Valeria, con los ojos fijos en el espectro. Rodrigo la observó con una expresión que parecía mezcla de desesperación y enojo. «La maldición que arrastra a tu familia puede ser rota, pero requiere un sacrificio. Lo que tu abuelo comenzó, nosotros no pudimos detenerlo. Tú eres la última esperanza. Rompe el ciclo, Valeria. Libera a tu familia». La figura se desvaneció antes de que pudiera decir algo más, dejándola sola, en medio de la oscuridad. Sin embargo, las palabras de Rodrigo resonaban en su mente. «Libera a tu familia». Pero, ¿cómo podía romper algo tan arraigado? ¿Cómo podía enfrentarse a un destino tan antiguo? ¿Y qué sacrificio estaba dispuesta a hacer para liberarse de la maldición? Valeria sintió que la decisión estaba más cerca de lo que pensaba. La noche caía lentamente sobre la mansión, y Valeria ya no sabía si el tiempo seguía su curso o si la casa, con su aire pesado y cargado, había logrado alterar las leyes naturales. Sentía que algo la observaba constantemente, que cada paso que daba era seguido por una presencia invisible. Los ruidos extraños, los susurros, los pasos lejanos que retumbaban en las paredes, todo estaba aumentando en intensidad, como si los espíritus que habitaban esa mansión estuvieran despertando de un sueño largo y profundo. A medida que Valeria recorría el pasillo, la oscuridad parecía cerrarse a su alrededor. Las sombras se estiraban, moviéndose como si tuvieran vida propia, y los retratos de los antepasados, que antes solo la inquietaban, ahora la miraban con una intensidad aterradora. La sensación de que algo estaba a punto de suceder la estaba consumiendo, como si estuviera al borde de un precipicio, mirando hacia el vacío de una verdad que no quería conocer. De repente, un fuerte golpe en la pared la hizo dar un brinco. Valeria giró rápidamente, buscando el origen del sonido. La casa estaba silenciosa de nuevo, pero el eco del golpe seguía resonando en su mente.
Decidió avanzar, sin saber exactamente qué la estaba empujando a hacerlo, solo una necesidad desesperada de encontrar respuestas. El pasillo se hacía más estrecho a medida que avanzaba, y las sombras en las paredes parecían moverse más rápido. Al final del pasillo, encontró la puerta que conducía al salón principal. La puerta estaba entreabierta, como si alguien la hubiera dejado así a propósito. Valeria empujó la puerta lentamente, y al entrar, la atmósfera cambió por completo. Una corriente de aire frío la golpeó, y las luces del salón parpadearon. La habitación estaba llena de objetos antiguos, muebles cubiertos por sábanas blancas, y un gran espejo de cuerpo entero en una esquina que reflejaba la luz tenue. Pero lo que más le llamó la atención fue la figura que se encontraba en el centro del salón. Era una mujer, o al menos, parecía serlo. Su rostro pálido y sus ojos opacos la miraban fijamente desde el centro de la habitación, sin moverse. Valeria retrocedió un paso, pero sus pies parecían no querer responderle. La figura se acercó lentamente, como si caminara sobre una capa de niebla. No hacía ruido, solo su presencia era suficiente para llenar todo el espacio con una sensación de horror indescriptible. ¿Quién eres?, preguntó Valeria, apenas capaz de contener el miedo en su voz. La figura no respondió, pero una ráfaga de viento gélido la envolvió, y de repente escuchó una voz en su mente, una voz suave y casi femenina que susurró: «Soy Isabela, tu tía». La sorpresa y el miedo se entrelazaron en su pecho. Isabela, otra ancestro que había sido mencionada en los diarios de Carmen. Valeria había oído hablar de ella, pero nunca había imaginado que su espíritu pudiera estar presente en esa casa, especialmente no de una forma tan tangible. Isabela levantó una mano, señalando los retratos colgados en las paredes. «Nosotros somos los prisioneros», Valeria dijo, su voz un susurro en el aire. «Nosotros somos los que pagamos el precio del pacto que tu bisabuelo hizo. Cada uno de nosotros está atrapado aquí, en esta casa, condenados a vivir en sombras, esperando que alguien rompa el ciclo». Valeria, temblando, comenzó a entender lo que la figura le estaba diciendo. Los espíritus de sus antepasados no solo estaban atrapados en esa mansión, sino que también habían sido víctimas del mismo pacto oscuro que había sellado el destino de su familia. El sacrificio de sus vidas, sus almas atrapadas en ese lugar, todo por el deseo insaciable de poder y riqueza. «¿Cómo puedo romper el ciclo?», preguntó Valeria, su voz firme a pesar del miedo que la invadía. Necesitaba respuestas. Necesitaba encontrar una forma de liberarse, de liberar a su familia. Isabela la miró intensamente, como si evaluara su determinación. «No será fácil, niña. El pacto no se rompe sin consecuencias. Tendrás que hacer una elección difícil. Romper el ciclo requiere un sacrificio. El sacrificio más grande que puedas hacer». «¿Qué sacrificio?», Valeria susurró, su garganta apretada. «Tu alma», dijo Isabela con una claridad fría. «O tu vida. La maldición exige que alguien pague el precio. Romper el ciclo no será sin dolor, pero si decides romperlo, si decides liberarnos, también te liberarás a ti misma». La revelación golpeó a Valeria con la fuerza de un rayo. Estaba dispuesta a sacrificar su propia vida o alma para liberar a su familia. ¿Debería continuar adelante sabiendo que ese sacrificio podía acabar con todo lo que conocía? Isabela dio un paso hacia ella, y Valeria sintió una oleada de frío intenso, como si el aire mismo la estuviera absorbiendo. «Piensa bien, Valeria. Romper la maldición también significa renunciar a todo lo que conoces. La libertad tiene un precio. ¿Estás dispuesta a pagar ese precio?». La figura de Isabela desapareció tan repentinamente como había aparecido, y Valeria quedó sola, con las palabras de la tía resonando en su mente. El eco de sus palabras la perseguiría por siempre. La libertad tiene un precio. Con el corazón latiendo con fuerza, Valeria sintió que se encontraba al borde de una decisión irreversible. Cada respuesta que encontraba la empujaba más hacia el abismo, y no sabía si estaba preparada para enfrentar las consecuencias de lo que podía hacer. Decidida a seguir buscando la verdad, Valeria se adentró más en la mansión, sabiendo que cada paso la acercaba a un destino que ya no podía evitar. El silencio de la casa era profundo, casi sepulcral. Valeria sentía el peso de la oscuridad sobre sus hombros, como si todo el lugar estuviera observándola, esperando su próximo movimiento. Había algo inquietante en el aire, como si la mansión misma respirara con una cadencia lenta y dolorosa. La joven se encontraba atrapada en un ciclo de decisiones que la llevaban a lugares de los que no podía escapar. La puerta del salón se cerró detrás de ella con un suave pero firme golpe, aislándola de todo lo que conocía. Valeria, aunque asustada, no podía dejar de avanzar. Cada vez que encontraba una pista, se sentía más cerca de una verdad que no sabía si quería conocer. A cada momento,
Los retratos la observaban con sus ojos vacíos, como si supieran algo que ella aún no comprendía. Fue en ese momento que una presencia, cálida y familiar, la rodeó. Aunque no podía verla con claridad, Valeria sintió una energía reconociendo la fuerza de un lazo antiguo, profundo. De repente, las sombras que la rodeaban se desvanecieron y la figura de su abuela Matilde apareció ante ella en una visión nebulosa, como un espíritu venido de otro tiempo. «Valeria», susurró la voz de Matilde, suave y etérea. «Tienes miedo, pero lo que está por venir es más grande que cualquier miedo que puedas sentir». Valeria sintió una oleada de emociones encontradas. No podía comprender si la visión de su abuela era una manifestación de la casa o si realmente estaba hablando con ella. Matilde, en vida, había sido una mujer fuerte y decidida, pero la expresión en su rostro ahora era diferente. Era de sufrimiento, como si la abuela estuviera cargando con un peso que ya no podía soportar. «Abuela, ¿qué está pasando aquí?», preguntó Valeria, con voz temblorosa, pero decidida. «Todo esto, los espíritus, la maldición, ¿por qué nadie me lo dijo antes?». Matilde la miró con ternura, pero también con una sombra de arrepentimiento en sus ojos. «Lo que has descubierto es el resultado de nuestras decisiones, Valeria. Y yo fui la que comenzó todo esto, hace muchos años. Yo tomé la decisión que nos llevó hasta aquí». La confesión de su abuela fue un golpe inesperado. Valeria no sabía cómo procesar lo que acababa de escuchar. ¿Matilde había sido responsable de la maldición que había atrapado a su familia durante generaciones? «La familia está atrapada, sí», continuó Matilde, su voz cargada de una dolorosa nostalgia. «Hace décadas, cuando era joven, yo tomé una decisión por amor, por miedo y por ambición. En ese momento, creí que era la única forma de salvarnos. Pero ahora veo lo que causó, las sombras que hemos creado». Valeria la miró con incredulidad. «¿Tú? ¿Fuiste tú quien hizo el pacto?». Matilde asintió lentamente. «Fue un pacto que firmamos con fuerzas que no comprendíamos. Mi decisión fue por salvar a la familia, para que no nos destruyera la pobreza, la decadencia, el fracaso. Aquel pacto nos dio poder, influencia, dinero, pero a un precio tan alto que nadie en la familia ha podido escapar de él». La joven comenzó a sentir como el aire a su alrededor se volvía más denso, como si todo lo que la rodeaba se estuviera colapsando bajo el peso de las palabras de su abuela. «¿Por qué nunca me lo dijiste?», exigió Valeria, casi entre sollozos. «¿Por qué nos dejaste vivir con esta mentira? Si sabías lo que iba a pasar, ¿por qué no rompiste el pacto antes?». Matilde cerró los ojos, como si las palabras le causaran un dolor físico. No sabía cómo. No sabíamos cómo detener lo que habíamos desatado, y además, había algo más, algo mucho más oscuro. Cuando haces un trato con esas fuerzas, te das cuenta de que no puedes simplemente romperlo. Ellas no te lo permiten, no sin un precio. Y el precio es más grande de lo que podrías imaginar. Valeria sintió una punzada en el pecho. La idea de un sacrificio, algo irreparable, algo que no podía deshacer, comenzaba a asentarse en su mente con una claridad aterradora. «¿Qué quieres decir con eso?», preguntó, sabiendo que la respuesta podría cambiarlo todo. Matilde miró a su nieta como si quisiera darle una última lección, una última advertencia antes de que fuera demasiado tarde. «Lo que quiero decir es que tú eres la última oportunidad, Valeria. Eres la única que puede romper el ciclo. La familia está condenada, pero tú tienes el poder de liberarnos, de liberarte a ti misma. Pero para hacerlo, tendrás que enfrentarte a lo peor de lo que hemos hecho. Tienes que tomar la decisión final». La figura de Matilde comenzó a desvanecerse lentamente y la joven sintió una punzada de tristeza al ver cómo la figura de la abuela se desdibujaba en la niebla. «Abuela, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué debo decidir?». Valeria la llamó, desesperada, pero la figura de Matilde ya no estaba allí. Solo quedaba el eco de sus palabras en el aire frío. Valeria se quedó sola, en medio de la habitación oscura, con una sensación de vacío que la envolvía. La casa seguía en silencio, pero dentro de ella resonaban las palabras de su abuela: «La familia está condenada, pero tú eres la última oportunidad». Cada paso que daba la acercaba más al final, a la verdad que no podía evitar. Pero la pregunta seguía persistiendo, como una sombra que la perseguía. ¿Estaba dispuesta a sacrificar todo por su familia? Valeria apretó los dientes, mirando a su alrededor, como si esperara que los espíritus le dieran una respuesta. Sabía que no podía seguir huyendo, que debía enfrentarse a lo que había comenzado, a lo que su familia había traído sobre sí mismos. «Lo haré», susurró para sí misma. «Lo haré». Valeria ya no podía escapar de la sensación de que todo se estaba desmoronando a su alrededor. La decisión estaba tomada,
pero las consecuencias seguían pesando sobre ella como una losa imposible de levantar. La casa, esa mansión antigua que había sido testigo de los secretos y traiciones de su familia, parecía haber dejado de ser solo un edificio. Ahora, sentía como si fuera parte de ella, como si cada rincón guardara fragmentos del alma de aquellos que habían pisado sus suelos antes que ella. Esa misma casa que había sido su prisión en los últimos días ahora parecía tener una urgencia palpable, como si la vida de Valeria dependiera de lo que sucediera a continuación. Mientras caminaba por los pasillos, las paredes parecían susurrarle, los retratos la miraban con ojos vacíos que ahora eran casi más reales que nunca. Los espíritus, esa presencia constante, se acercaban cada vez más, como si estuvieran esperando que tomara su decisión. Valeria sabía lo que tenía que hacer. Los espíritus, en su desesperación por la liberación, la guiaban, la empujaban hacia un destino del que no podía retroceder. Cada paso que daba la acercaba al momento final. De alguna manera, algo en su interior le decía que no había vuelta atrás. Finalmente, llegó a la sala donde todo había comenzado, el gran salón con el espejo que reflejaba la verdad, los retratos que se movían en las paredes. En el centro de la habitación había una mesa, antigua y gastada, sobre la cual descansaba un viejo libro encuadernado en cuero. Valeria se acercó, sabiendo que ese libro guardaba las respuestas que tanto había buscado. Con las manos temblorosas, lo abrió. Las páginas estaban cubiertas por una escritura que parecía danzar ante sus ojos, como si estuviera viva. Eran los relatos de sus ancestros, las historias que narraban cómo el pacto con las fuerzas oscuras había sido sellado. En las últimas páginas, sin embargo, encontró algo que la detuvo en seco. El sacrificio final, decía el encabezado, y a continuación una frase que heló su sangre: solo quien sea elegido por la familia podrá romper el ciclo, pero a un costo irreversible. Quien lo haga deberá entregar lo más valioso para salvar a todos los demás. Valeria entendió de inmediato lo que eso significaba. El sacrificio no solo implicaba la vida de una persona o el alma de alguien. El sacrificio era ella misma. No había otra opción. Para romper la maldición, debía entregar todo lo que era. No importaba si era su alma, su libertad o incluso su vida misma. Era un precio que solo ella podía pagar. Un susurro profundo recorrió la habitación, como si los espíritus antiguos la estuvieran observando. Los retratos se movieron más, los ojos de sus ancestros se abrieron de par en par y la luz del candil comenzó a titilar, como si todo estuviera a punto de colapsar. En ese mismo instante, una figura etérea apareció frente a ella, la de Rodrigo, el ancestro que había comenzado todo, el primer espíritu que había contactado. «Valeria», dijo su voz, fuerte y resonante, «¿estás lista? El pacto que hicimos se rompe con tu sacrificio, pero te advierto, el precio será más alto de lo que imaginas». «Lo sé», respondió Valeria, sin titubear, aunque su corazón latía con fuerza en su pecho. «Lo haré. Si esto significa que los espíritus descansarán y mi familia podrá ser libre, lo haré. No puedo seguir viviendo con este peso». Rodrigo la miró fijamente, como si la estuviera evaluando. Luego, asintió lentamente. «Eres valiente, Valeria. Has entendido lo que está en juego. Nadie más en la familia ha tenido el coraje de hacer lo que tú estás a punto de hacer. La maldición ha consumido nuestras vidas por generaciones. Ahora es el momento de liberarnos». Los espíritus de los demás ancestros comenzaron a rodearla, sus rostros deformados por la angustia y el sufrimiento que habían vivido. Isabela, la tía vengativa, apareció junto a Rodrigo, su expresión feroz y decidida. «Es el momento de terminar con esto», dijo Isabela, su voz llena de amargura. «Hazlo, Valeria, termina lo que comenzó nuestra familia. Destruye el pacto, destrúyelo todo». Valeria dio un paso hacia el centro de la habitación, donde el libro y el círculo de velas la esperaban. El aire estaba denso, cargado de una energía sobrenatural que parecía vibrar con cada respiración que daba. Cerró los ojos por un instante, concentrándose en la decisión que debía tomar. Sabía que lo que sucedía a continuación cambiaría el curso de su vida para siempre. Con las manos temblorosas, tomó el libro con fuerza y comenzó a recitar las palabras que se encontraban en la última página, aquellas que hablaban del sacrificio final. A medida que las palabras salían de su boca, una presión invisible la rodeaba, como si el aire se volviera más denso, más pesado. De repente, todo comenzó a temblar. La casa, la tierra, todo se sacudió violentamente, como si estuviera a punto de colapsar. Los espíritus gritaban, sus voces se entrelazaban en un torbellino de angustia y desesperación. Las paredes de la mansión comenzaron a agrietarse y la luz de las velas parpadeaba, a punto de extinguirse. «Hazlo», gritó Rodrigo, desesperado,
No hay tiempo. Hazlo ya. Valeria, con lágrimas en los ojos, apretó los dientes y pronunció las últimas palabras del ritual. Un destello cegador llenó la habitación y todo a su alrededor se desintegró. La mansión desapareció. Los espíritus dejaron de gritar. La energía sobrenatural que había envolvido todo el lugar se desvaneció. Y en ese momento, cuando la luz de la explosión comenzó a calmarse, Valeria supo que todo había cambiado. Valeria despertó en un lugar que no reconocía. La primera sensación que tuvo fue un vacío abrumador, como si el mundo entero hubiera dejado de existir, o al menos, como si ella misma ya no formara parte de él. Se incorporó lentamente, con las manos temblorosas, sintiendo el peso de la oscuridad que la rodeaba. Los ecos de la tormenta que había desatado el ritual todavía resonaban en su mente como un eco distante que no lograba disiparse. A su alrededor, el aire era denso y frío, como si la atmósfera misma estuviera impregnada con la energía de los espíritus que había liberado. Al principio, Valeria no podía ver nada, solo sentía un vacío profundo que parecía tragarse todo a su alrededor. Pero poco a poco, la oscuridad comenzó a despejarse y pudo distinguir las sombras de las paredes que la rodeaban. Había regresado a la mansión, pero esta vez era diferente. Todo parecía más oscuro, más desolado. ¿Dónde estoy?, susurró Valeria, mirando a su alrededor con creciente desesperación. ¿Qué ha pasado? No hubo respuesta, solo el silencio profundo que la envolvía, el tipo de silencio que se siente como si el mundo entero estuviera conteniendo el aliento. Fue entonces cuando escuchó el primer susurro. Una voz lejana, casi inaudible, como si viniera de las entrañas de la casa misma. Valeria se tensó, sus ojos se abrieron con terror, pero no vio nada. Solo sombras. La voz se hizo más clara, como si estuviera cerca de ella, pero aún invisible. Valeria. La voz era suave, casi maternal. Era la misma que había escuchado antes, la de su abuela Matilde. Valeria, lo has hecho. Has roto el ciclo. Pero has liberado algo más, algo que no podías imaginar. La joven dio un paso atrás, sintiendo un escalofrío recorrer su columna vertebral. ¿Qué había liberado al romper el pacto? Había pensado que al destruir el vínculo con las fuerzas oscuras, los espíritus encontrarían la paz. Pero ahora, algo en su interior le decía que había cometido un error más grande del que podría haber imaginado. ¿Qué has liberado?, preguntó, su voz temblorosa pero firme. ¿Qué hemos hecho? La casa comenzó a crujir a su alrededor, como si se estuviera desmoronando lentamente, pero Valeria no podía apartar la mirada de la oscuridad que la envolvía. Algo en el ambiente había cambiado, como si el tiempo mismo se hubiera detenido y comenzara a desmoronarse bajo el peso de la verdad. Los susurros se intensificaron, pero ahora se mezclaban con voces que no reconocía, voces de aquellos que ya no estaban entre los vivos. «Nos has liberado, a todos», susurró una voz fría y profunda, una que no pertenecía a Matilde ni a Rodrigo. Era una voz que emanaba del fondo de la oscuridad, como si el mismo infierno hubiera hablado. Pero, al hacerlo, has despertado a los que nunca debieron despertar. Valeria sintió como un sudor frío comenzaba a formarse en su frente. Los espíritus que había liberado, las fuerzas que había desatado, parecían haberse convertido en algo más, algo mucho más poderoso y destructivo de lo que había imaginado. La casa ya no estaba llena solo de presencias inquietas, sino de algo tangible, algo que la acechaba, que la rodeaba y la observaba. Los retratos en las paredes comenzaron a moverse nuevamente, sus ojos llenos de rabia y desesperación. Valeria dio un paso atrás, pero las sombras parecían acercarse a ella. En ese momento, el frío en el aire se volvió insoportable y la joven sintió una presión abrumadora en su pecho, como si el mismo peso de la maldición se hubiera transformado en un monstruo tangible que la aplastaba. «Valeria», gritó la voz de Matilde, ahora cargada de una angustia palpable. «Hija, tienes que detenerlo, los espíritus que liberaste no descansarán hasta que te arrastren con ellos. Lo que has hecho, no lo habías previsto». En ese instante, Valeria comprendió. Había liberado las almas de todos aquellos que habían estado atrapados en la casa, pero no solo las almas de los antepasados. Había liberado algo mucho peor, los demonios que habían estado retenidos por la maldición, fuerzas oscuras que se alimentaban de sufrimiento y dolor. Y ahora esas fuerzas se habían desatado, ansiando venganza. La casa comenzó a retumbar, las paredes se agrietaron y los espíritus comenzaron a manifestarse con una furia nunca vista. El aire estaba saturado de una energía malévola que la empujaba hacia el centro de la habitación, como si fuera una marioneta atrapada en las manos de una fuerza invisible. «¡Corre, Valeria!». La voz de Matilde la alcanzó una vez más, pero ahora parecía ser un susurro desesperado, como si estuviera hablando desde otro mundo.
No puedes detenerlo, pero aún puedes salvarte. Si sigues aquí, serás parte de ellos para siempre. Valeria no sabía qué hacer. Estaba atrapada en una pesadilla de la que no podía despertar. Pero algo dentro de ella, una chispa de claridad en medio del caos, le dijo que debía actuar rápido. No importaba lo que tuviera que sacrificar, debía hacerlo. Elena dio un paso hacia su hija, abrazándola con una ternura que Valeria había echado tanto de menos en todos esos días de lucha y desesperación. Pero mientras la abrazaba, la joven sintió el peso de la verdad, una verdad que no podía ignorar. «Lo que has hecho, Valeria», dijo Elena, su voz temblorosa, «es más grande de lo que crees. Pero no tienes que cargar con todo esto sola. Ahora debemos aprender a vivir con las consecuencias. Ya no puedes huir de tu destino, pero sí puedes decidir cómo enfrentar lo que viene». Valeria sintió una mezcla de alivio y miedo. La verdad había salido a la luz y ahora su vida sería diferente. No había forma de regresar atrás, pero quizás había una manera de reconstruir lo que quedaba. Sabía que ya no podía huir del peso de la familia ni de la historia que arrastraba, pero al menos ahora tenía una oportunidad de decidir su futuro, de tomar las riendas de lo que le quedaba de vida. La mansión, aunque aún cargada de esa energía oscura, comenzó a desvanecerse lentamente. El peso de los espíritus que habían habitado allí, por fin, comenzó a aliviarse. Las sombras que antes acechaban a Valeria se disolvieron, dejando tras de sí una sensación de paz, aunque amarga. El sacrificio había sido hecho y la maldición rota, pero el precio había sido alto. La joven miró a su madre, sabiendo que, aunque la paz parecía haber llegado, su vida nunca sería la misma. «Lo logramos», susurró Valeria, mirando a Elena con ojos llenos de dudas, pero también con una nueva determinación. Elena la miró con cariño, pero también con la sabiduría de quien ha sufrido en silencio durante demasiado tiempo. «Lo logramos, hija, pero ahora debemos caminar juntas hacia lo que viene. Y esa es nuestra verdadera prueba». Valeria asintió, sintiendo un ligero consuelo en las palabras de su madre. Sabía que lo que venía no sería fácil, pero al menos ahora tenía a alguien con quien compartir el peso de la verdad. El sol comenzaba a asomar por el horizonte, iluminando la mansión que había sido su prisión y su salvación. Valeria dio un paso hacia adelante, y con ello, comenzó una nueva etapa en su vida, una en la que, finalmente, la paz y la oscuridad coexistirían.